No pude resistir al gran bulto que tenía mi hijastro cuando lo vi en toalla y terminé engañando a mi esposo por placer. Tengo 34 años y llevo 4 casada con Ricardo, un hombre maravilloso de 42. Cuando nos conocimos, él ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, Mateo. En ese entonces, Mateo tenía 16 años y vivía con su madre. Pero hace 6 meses, cuando cumplió 20, decidió venir a vivir con nosotros para estudiar en la universidad de la ciudad. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan perturbador. Al principio todo era normal. Mateo era un chico educado, algo tímido, dedicado a sus estudios. Se parecía mucho a Ricardo, alto, de complexión atlética gracias al gimnasio al que iba religiosamente, cabello oscuro y esos mismos ojos castaños profundos. Pero había algo en él, una juventud vibrante, una energía que llenaba la casa de manera diferente. Yo trabajaba desde casa como consultora de marketing, mientras Ricardo pasaba largas horas en su oficina. Mateo y yo comenzamos a compartir más tiempo del que hubiera imaginado. Desayunos juntos, conversaciones casuales sobre sus clases, sus amigos, sus planes. Era agradable tener compañía, alguien que rompiera la monotonía de mis días solitarios. Todo cambió un martes por la tarde. Había salido a hacer algunas compras y regresé antes de lo previsto. La casa estaba en silencio. Dejé las bolsas en la cocina y subí las escaleras. Justo cuando pasaba frente al baño, la puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba Mateo. Solo con una toalla blanca enrollada en la cintura, el cabello mojado goteando sobre sus hombros, el torso desnudo revelando una musculatura definida que no había notado bajo su ropa. Pero lo que realmente capturó mi atención, lo que hizo que mi respiración se detuviera, fue el bulto prominente bajo esa toalla. Era imposible no verlo, imposible no notar lo grande que era. Dios, perdón, exclamó Mateo, sorprendido. No sabía que estabas en casa. Yo me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. Sentí un calor repentino subiéndome por el cuello, extendiéndose por mis mejillas. Perdón, llegué temprano, balbuceé, finalmente apartando la vista. Él se apresuró a pasar junto a mí hacia su habitación, y pude sentir el calor de su cuerpo mojado, el aroma a jabón fresco. Cuando cerró la puerta, me quedé ahí parada como una idiota, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche no pude dormir. La imagen de Mateo semidesnudo se reproducía una y otra vez en mi mente. Me sentía asqueada conmigo misma. Era el hijo de mi esposo, por Dios. Pero mi cuerpo no entendía de moral. Ricardo roncaba a mi lado, ajeno a la tormenta en mi cabeza. Los días siguientes fueron tortura. Cada vez que veía a Mateo, recordaba lo que había visto. Comenzó a consumirme una curiosidad enfermiza, una fantasía que crecía como mala hierba. Me descubrí observándolo más de lo necesario, notando la forma en que sus jeans se ajustaban, como sus pantalones deportivos revelaban contornos que no debería estar mirando. Empecé a usar ropa más ajustada en casa, escotes un poco más pronunciados. Me decía que era coincidencia, que siempre me había vestido así. Pero sabía que mentía. Quería que él me notara, quería ver si había alguna chispa en sus ojos cuando me miraba. Y la había. Comencé a captarlo observándome cuando pensaba que no lo veía. Cuando me inclinaba para recoger algo, cuando estiraba mis brazos por encima de mi cabeza, cuando cruzaba las piernas en el sofá. La tensión entre nosotros se volvió palpable, un elefante invisible en la habitación que ambos pretendíamos ignorar. Una noche, Ricardo tuvo que viajar por trabajo. Estaría fuera 3 días. Cuando se fue, la casa se sintió diferente, cargada de una anticipación peligrosa. Era viernes por la noche y Mateo estaba en su habitación estudiando. Preparé la cena, me serví una copa de vino, luego otra. Necesitaba valor para lo que estaba a punto de hacer, aunque no lo admitiera conscientemente. Me puse un vestido ligero de verano, sin sostén, y subí las escaleras, toqué suavemente a su puerta. «¿Mateo?» «Preparé pasta, ¿tienes hambre?» «Sí», bajó en un momento, respondió desde dentro. Pero no bajé. Me quedé ahí, respirando profundo, sintiendo el vino calentándome las venas. Cuando abrió la puerta, me encontró todavía parada frente a ella. «¿Pasa algo?», preguntó, mirándome con esos ojos que tanto se parecían a los de su padre. «Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien». «Que no necesitarás nada», dije, consciente de lo estúpido que sonaba. Él bajó la mirada hacia mi vestido, luego rápidamente de vuelta a mi cara. Pero vi cómo sus ojos se oscurecieron, como tragó saliva. «Estoy bien», respondió con voz un poco ronca. Debí irme en ese momento. Debí dar media vuelta y bajar esas escaleras. Pero el vino, la soledad, los días de fantasías reprimidas, todo explotó en ese instante. «Mateo», susurré, dando un paso hacia él. «Desde aquel día en el baño, no he podido dejar de pensar en ti». Sus ojos se abrieron enormes. «¿Qué?» «No, esto no está bien». «Lo sé», admití, acercándome más. Podía sentir su respiración acelerándose. «Pero no puedo evitarlo. Dime que tú no has pensado en mí también. Dime que no me has estado mirando». Él cerró los ojos, como si estuviera luchando una batalla interna. «Eres la esposa de mi padre», dijo, pero su voz carecía de convicción.
Tu padre no está aquí, susurré, ahora tan cerca que podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Y somos solo tú y yo. Dos personas que claramente se desean. Mi mano se posó sobre su pecho. Sentí como su corazón latía salvajemente bajo mi palma. Él no se movió, paralizado entre el deseo y la culpa. Por favor, rogué, sin saber exactamente qué estaba pidiendo. Solo déjame. Y entonces él rompió. Me tomó por la cintura y me atrajo hacia él, estrellando sus labios contra los míos con una fuerza que me dejó sin aliento. El beso fue desesperado, hambriento, lleno de semanas de tensión acumulada. Sus manos recorrieron mi espalda, mi cadera, apretándome contra él. Y entonces lo sentí. Ese bulto que había invadido mis fantasías, ahora presionándose contra mi estómago, duro e imposible de ignorar. Era incluso más grande de lo que había imaginado. Perdí toda razón en ese momento. Lo empujé hacia su cama y él me siguió, nuestras bocas sin separarse. Cuando cayó sentado en el borde, me coloqué sobre él, sintiendo toda su longitud presionándose entre mis piernas a través de la ropa. Dios, gemí contra sus labios. ¿Eres tan? SHH, susurró él, sus manos subiendo por mis muslos, levantando mi vestido. No hablemos. Solo, sintamos. Lo que pasó después fue la experiencia más intensa y perturbadora de mi vida. Mateo era joven, incansable, sabía exactamente cómo complacerme. Su tamaño era abrumador, al principio casi doloroso, pero luego fue pura gloria. Me hizo sentir cosas que Ricardo nunca había logrado, me llevó a lugares que no sabía que existían. Esa noche nos entregamos completamente. Una vez en su cama, luego en la ducha, después nuevamente hasta el amanecer. Cada vez era más intenso que la anterior. Mateo me adoraba con una pasión juvenil desinhibida que me hacía sentir poderosa, deseada, viva. Cuando finalmente nos separamos en la madrugada, sudorosos y exhaustos, la realidad comenzó a filtrarse. Esto no puede volver a pasar, dije, aunque ambos sabíamos que era una mentira. Lo sé, respondió él, pero me atrajo hacia su pecho y me quedé dormida entre sus brazos. Los siguientes 2 días antes del regreso de Ricardo fueron un torbellino de sexo furtivo. En la cocina, en la sala, en mi propia cama matrimonial. Era como si una bestia hubiera sido liberada en ambos y no pudiéramos detenerla. Cada vez, Mateo me probaba que la primera noche no había sido suerte. Era genuinamente increíble. Cuando Ricardo regresó, me besó como siempre y no notó nada diferente. ¿Cómo podría? Mateo y yo actuamos como si nada hubiera pasado, como si no compartiéramos un secreto oscuro y delicioso. Pero esa noche, acostada junto a Ricardo, con Mateo al otro lado del pasillo, sentí una satisfacción perversa. Mi esposo me tocó, intentando iniciar algo, pero yo estaba adolorida y exhausta de mis maratones con su hijo. Estoy cansada, amor, murmuré, dándole la espalda. Él suspiró y se alejó. Cerré los ojos y me permití recordar cada detalle de esos 3 días prohibidos. Han pasado 3 meses desde entonces. Mateo y yo seguimos viéndonos siempre que tenemos oportunidad. Cuando Ricardo está trabajando, cuando sale a hacer ejercicio, incluso a veces por las noches cuando él duerme y Mateo viene sigilosamente a nuestro cuarto. Sé que está mal. Sé que soy una persona terrible. Estoy traicionando a un hombre que me ama, que nunca me ha hecho daño. Estoy corrompiendo a un chico que ni siquiera es mío, usando mi posición de autoridad para mi propio placer. Pero cuando Mateo me toca, cuando me besa, cuando me hace suya con esa pasión incansable, todo eso desaparece. Solo existe el placer, la adrenalina del peligro, la satisfacción profunda y carnal que él me proporciona. Ricardo ha comentado últimamente que parezco más feliz, más radiante. Si supiera que es porque su hijo me está dando lo que él no puede, se moriría. Y esa es la parte más oscura de todo esto, una parte de mí disfruta del secreto, del engaño, de tener a ambos hombres sin que ninguno sepa la verdad completa. No sé cómo terminará esto. Sé que eventualmente nos descubrirán o la culpa consumirá a uno de nosotros. Pero por ahora, sigo cayendo en los brazos de Mateo cada vez que puedo, adicta a lo que me hace sentir, sin importar el precio que eventualmente tendré que pagar. Soy una infiel. Soy una mala persona. Pero Dios, nunca me había sentido tan viva.